En esta lección vamos a aprender las bases de los métodos de instancia, de clase y estáticos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de diferentes tipos de métodos. Vamos a tener en Python lo que conocemos como métodos de instancia, también los métodos de clase y los métodos estáticos. ¿Qué les parece si empezamos? Bueno, los métodos de instancia son los métodos tradicionales que hemos estado utilizando. Ya los conocen, saben cómo crearlos, cómo utilizarlos. Vamos a necesitar el parámetro self. ¿Por qué necesitamos el parámetro self? Porque el parámetro self nos está indicando que apuntan a la instancia. Es decir, necesita de una instancia, necesita de un objeto y este parámetro es lo que nos va a permitir modificar el estado del objeto. Es decir, que el método que nosotros estamos invocando pueda modificar los atributos que nosotros tenemos adentro de ese objeto. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el método de instancia, ya lo conocemos. Y desde luego va a tener diferentes implementaciones entre todas las instancias. ¿Por qué? Porque dependiendo de la instancia que sea quien lo invoque, bueno, pues le va a modificar el estado a esa instancia en particular. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro primer tipo de método. El segundo tipo de método que nosotros tenemos es lo que conocemos como método de clase. Para poder utilizar un método de clase tenemos que llevar a cabo el uso de un decorador, que es el decorador class method. Entonces, aquí estamos haciendo uso del decorador. Vean, estoy definiendo un método, pero antes lo estoy decorando para poder indicar que va a ser un método de clase. Cuando trabajamos con métodos de clase, en lugar de utilizar self, como lo hicimos aquí arriba, vamos a utilizar CLS, es decir, class. Vamos a utilizar class como parámetro. Vamos a colocar esto. Bueno, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para que nosotros podamos apuntar no a una instancia, sino a la clase. Entonces, este tipo de método no puede modificar el estado del objeto, pero puede modificar el estado de la clase. El estado de la clase se va a aplicar a todas las instancias. Cuando nosotros hacemos uso de este método, bueno, pues tiene la misma implementación en todas las instancias. Es decir, este método clase es exactamente la misma ejecución en todas las instancias que nosotros tengamos. Entonces, muy importante tener que decorarlo y también utilizar CLS como parámetro para que tengamos la referencia a la clase y con eso, bueno, pues ya lo podemos utilizar. Obviamente estoy colocando ejemplos muy sencillos. En este caso, en el método de la instancia, pues simplemente estoy haciendo un return de mi método como self. Estamos regresando una tupla, que es este mensaje en mi método. Y luego, bueno, una referencia a sí mismo. Y en en el método de la clase y una referencia a la clase. También estamos regresando una tupla. Bien, veamos ahora el método estático. El método estático necesita también un decorador. Entonces, ¿qué decorador vamos a utilizar? Static method. Aquí está. Lo estamos decorando. Llevo a cabo la definición de mi método, pero lo tenemos que decorar para que quede como método estático. Cuando hacemos un método estático no necesitamos utilizar self o CLS. No necesitamos utilizar self o clase. No necesitamos que tenga ese parámetro especial para estar referenciado a alguien. Obviamente puede recibir los parámetros con los que va a estar trabajando, pero no necesita ninguno de estos dos. Si trabajamos nosotros con un método estático, bueno, no puede modificar el estado del objeto directamente. ¿Ok? Vamos a ver en los ejemplos que traigo posteriormente cómo trabajar con esto, pero bueno, no puede modificar como tal el estado del objeto directamente. Va a tener la misma implementación para todos, pero no está unido a una instancia. ¿Esto qué significa que no está unido a una instancia? Significa que nosotros podemos llevar a cabo la invocación del método estático
aunque no tengamos una instancia de esa clase, y ahí está el gran beneficio de los métodos estáticos. Bien, pues empecemos entonces a ver el comportamiento de esto. Vamos a llevar a cabo la ejecución para que la clase quede definida. Aquí está. Y podamos ir avanzando parte por parte con el código de ejemplo que traigo acá. Ok, primero vamos a hacer la invocación del método de instancia. Entonces tengo que crear yo una instancia como tal. Mi objeto es igual a mi clase, estamos creando la instancia. Y luego R, mi objeto punto mi método, estamos llevando a cabo la invocación de mi método y la impresión como tal de lo que me dé R. Entonces, bueno, vamos a ejecutar y aquí recibimos nosotros esta tupla. Y en la tupla podemos ver que, bueno, nos regresó la cadena en mi método, pero también nos regresó la referencia que nosotros tenemos aquí a la instancia, porque estábamos regresando self. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Bueno, pues que tenemos un objeto en esta locación y este objeto es de tipo mi clase y está en main. Por eso tenemos main.mi clase. Aquí estamos observando que tenemos la instancia. Ok. Bueno, pues vamos ahora a invocar el método de la clase. Entonces, en esta invocación vamos a ver que no hace uso del acceso a la instancia. Aquí sí estamos observando que tenemos la instancia. Veamos entonces qué es lo que nos regresa el método de clase. Tenemos R es igual a mi objeto, punto método de clase, y luego llevamos la impresión de R. Entonces vemos en el método de la clase y qué es lo que está sucediendo. No estamos teniendo ¿a quién? No estamos teniendo a la referencia de la instancia. Estamos únicamente teniendo el trabajo con la clase, pero no tenemos ninguna referencia a la instancia. Bueno, por último vamos a invocar el método estático. Entonces, llevamos a cabo la ejecución. Es mi clase.método estático. Recuerden que la clase es mi clase. Y vamos a llevar a cabo esta invocación. Entonces, ¿qué es lo que recibimos únicamente? En el método estático. No necesitamos ni de una clase ni de una instancia para poder llevar a cabo la invocación. Sin embargo, Python nos permite llevar a cabo algo que en otros lenguajes no, o quizá los que están acostumbrados a otros lenguajes de programación como C Sharp, esto lo noten un poco extraño. Podemos llevar a cabo la invocación de un método estático también desde una instancia. Entonces podría haber hecho mi objeto.método estático sin ningún problema, al igual que mi clase.método estático. Entonces recuerden, Python sí nos permite invocar métodos estáticos también desde una instancia. Entonces vamos a ejecutarlo y nuevamente recibimos en el método estático. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a intentar llevar a cabo invocaciones sin instancias. Entonces, primero vamos a intentar invocar el método de clase sin instancias. Vamos a intentar invocarlo directamente a través de la clase. Y veamos qué es lo que sucede. Ok, vean, nos regresa la tupla. ¿Por qué sí pudo? Porque es un método de clase. Ok, es un método de clase, es un método que está trabajando con la clase, por eso puede llevar a cabo esta invocación. Pero ¿qué sucede con mi otro método? Con mi método, el primero que tenemos, si intentamos invocarlo directamente desde la clase. Entonces tenemos mi clase punto mi método y vamos a hacerlo. Bueno, pues nos aparece un error inmediatamente. ¿Por qué? Porque mi método sí necesita de la instancia. Si no recibe la instancia, como aquí nos dice que tenemos que nos está faltando un argumento requerido, que es el argumento de self. Self, recuerden que es como tal la referencia a la instancia. Entonces, al invocarlo de esta manera, no recibe una referencia a la instancia y por eso no puede ejecutar y nos da el error. Sin embargo, método clase, al invocarlo de esta manera, sí recibe una referencia a la clase y por eso puede ejecutar. Y método estático, pues como no necesita ni de la clase ni de la instancia para poderse ejecutar, pues no tiene el menor problema.
Entonces, vean, cuando nuestro método es un método de instancia, sí necesita forzosamente tener la instancia para poder llevar a cabo la invocación. Bueno, voy a comentar esto para que no nos dé problemas a futuro. Y bueno, pues ya hemos visto cómo trabajan estas clasificaciones de métodos. No se les olvide que tenemos que decorar el método para poder utilizarlo bajo esas condiciones en particular. Pues espero que esta lección les haya resultado útil. La próxima lección vamos a continuar con esto. Quizás sea una lección corta, pero bueno, vamos a trabajar un poco más con estos tipos de métodos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.